Durante la última glaciación, 12.000 años atrás, la cordillera de la costa fue un refugio libre de hielo para muchas especies de plantas, animales y hongos. A medida que se derritieron los hielos, los refugiados fueron recolonizando a las tierras bajas y configuraron la particular composición de especies del actual bosque templado lluvioso sudamericano. Entre ellas están dos de los árboles más longevos del planeta, el olivillo costero, que puede alcanzar 400 años de vida, y el alerce, que puede superar los 4.000 años de edad. The Nature Conservancy, TNC, es una organización ambiental global dedicada a la conservación de las tierras y aguas de las cuales depende la vida. En Chile protege en la Reserva Costera Valdiviana más de 50.000 hectáreas de bosque templado lluvioso, hotspot de biodiversidad y con alto endemismo. En el año 2003, TNC ganó la subasta pública del remate de los predios Chaiwin y Venecia y cambió el destino de este territorio. Ambos predios sumaban alrededor de 60.000 hectáreas, que incluían las 3.500 hectáreas de plantaciones de eucaliptus. Así surge la Reserva Costera Valdiviana. Es valioso proteger y conservar este territorio por su biodiversidad, por las comunidades, por la cultura local que alberga toda esta zona. La Reserva Costera Valdiviana busca ser un referente en áreas protegidas con los más altos estándares de conservación, incorporando a las comunidades y el uso sustentable. Así fomenta un desarrollo económico sustentable, compatible con la conservación y el bienestar de sus habitantes, en torno al turismo, ganadería, cultivos y actividades pesqueras, entre otros. Ser guardaparque vinculado a mis raíces y mi historia es un gran desafío y es un bonito desafío en realidad. Tenemos que tratar de unir esa historia con la conservación. El llevar la educación ambiental a las escuelas aledañas a la reserva ha marcado una diferencia, ya que hemos logrado crear pequeños embajadores ambientales en la conservación, que es el objetivo que la Reserva Costera tiene. Fue un gran apoyo cuando ellos llegaron acá al sector, ya que nos habíamos visto amenazados antiguamente, y ellos nos han apoyado en el tema de conservación, de conservar nuestra naturaleza, principalmente en la comunidad. Bueno, la presencia de la reserva en el sector es poder aumentar el tema de turismo para que nosotros podamos tal vez mostrar afuera lo que nosotros hacemos, lo que conservamos, lo que tratamos de rescatar de nuestros ancestros y que esto siga perdurando con el tiempo. Hay un trabajo constante de investigación científica de flora y fauna que durante las últimas 2 décadas ha tenido hallazgos como la presencia del zorro chilote o de Darwin y también de la comadrejita trompuda. Para mí ha sido súper importante porque nos permite ver los estados de objetos de conservación que tenemos y nos da herramientas en caso de que tomemos nuevas medidas de conservación con estos mismos objetivos. En la cordillera de la costa hay mucho más biodiversidad que en la de los Andes y antes de la reserva está muy poco conservada, entonces la reserva fue fundamental para tener más espacios en conservación. La creación de la reserva sin duda ha sido un beneficio para las especies que hay dentro del territorio, debido a que hemos podido aprender, conocer e identificar muchas de ellas y poder protegerlas como corresponde. Yo creo que la presencia de la reserva sí ha hecho una diferencia porque a los rubros que yo me dedico como representante de la comunidad indígena de una cooperativa, tenemos gracias a la TNC agua potable. Esto se suma a la restauración de bosque nativo, suelos y cuencas, que contribuye a metas nacionales y globales de restauración de paisajes y conservación de biodiversidad. Los desafíos para el futuro de la reserva es mantener esta área protegida, evitando las amenazas como los incendios, por ejemplo, y aportando al desarrollo y a las metas de Chile. Reserva Costera Valdiviana, un modelo de conservación.